ya que se dice que con una inversión de polos se afecta también la gravedad de un planeta, porque va relacionado, creando el que rocas del tamaño de montañas vuelen por los cielos, citando aquí a Michael Sarion con las rocas voladoras. En mi parecer, creo que es posible, pero no probable en el caso de la Tierra, ya que no veo o no he encontrado evidencia geológica. Pero sí lo veo posible, tal vez no rocas o montañas tan grandes, quizás solo del tamaño de edificios o un poco más. Esto acabó por terminar con la mayor parte de la biología de la Tierra. Sin embargo, la evidencia es consistente y al parecer, aún en esos casos, hubo muchos humanos que sobrevivieron. El número exacto no es muy claro, porque en algunos escritos se habla de solo 8 hembras y un número imposible de determinar de machos. Esto se sabe porque se puede ver en el ADN mitocondrial, que solo lo transmite la mamá, que toda la biología humana proviene de 8 mujeres. En el caso de los hombres es más difícil de saber, puesto que su ADN se encuentra únicamente en el núcleo de cada célula, pero el de la mamá también se encuentra ahí. Entonces, esto está en algunos registros. Sin embargo, aclaro que tengo otros datos que dicen lo mismo, 8 mujeres, sin saber cuántos hombres. Pero más atrás, unos 40.000 a 50.000 años, referente a la persecución de los lirianos por parte de las facciones reptilianas que los perseguían durante la Gran Expansión o Guerras de Orión, las cuales aún vivimos. Entonces tenemos dos fuentes con la misma información, pero poniéndolo en diferentes contextos en la Tierra. Y durante la destrucción de Tiamat, ¿qué pasaba en el resto de planetas de nuestro sistema solar? No tengo registros, solo sé que resultaron muy afectados los Caristus también. Es que en sí, con la destrucción de Tiamat, se afectó el sistema solar completo, todos los planetas como es de esperarse. Pero durante esta batalla que ¿se iniciaba también en otros planetas aparte de Tiamat? Sí, aunque Tiamat se llevó la peor parte. Marte, por ejemplo, que era su vecino, resultó devastado en su superficie. Todas las civilizaciones ahí presentes desaparecieron, incluso una base Caristus, y hasta la fecha no regresaron. Las batallas se llevaron a cabo entre los planetas y en los planetas, guerra del sistema solar entero, pero no como en que se involucraron las culturas de los planetas del sistema solar, sino como en que fueron daño colateral entre dos grupos adversarios fuertes, dándose con todo unos contra otros en todo el área. ¿Cuándo llegaron los Maitre a Marte? Más recientemente, posterior al año 1300 a.C. El decir Caristus en Marte es respetando la fuente de mi información, pero recordando que decir Caristus es básicamente como decir lirianos.
Solo es que los Caristus se apropian de la base o la creación u origen de las razas humanas espaciales. Y volviendo a la destrucción de Tiamat, sobre el señuelo que pusieron los reptiles a la Federación, ¿qué ondas emitían? ¿Cómo consiguieron engañar a la Federación? Algunos autores, como Michael Sarion, lo mencionan como frecuencias como de radio, que hacía parecer que estuvieran ahí. A mi parecer, y con registros de aquí, y teniendo en cuenta la tecnología disponible, era más como un emulador total holográfico que ponía toda una civilización falsa ahí, es decir, un holograma de ciudad o base, con su emanación de transmisiones muón y consumo de energía, como de inmersión lúdica por holograma. Bluebeam, más otras transmisiones que determinan la presencia de una base ahí. Hoy en día no se podría hacer lo mismo gracias a los avances en materia de sensores gravitatorios del tipo interferómetro que alimenta datos muy precisos a los ordenadores de una nave. Simplemente detectaría de inmediato que es una emisión u holograma falso, un señuelo. Pero en aquel entonces no estaba así de avanzada la tecnología. Entiendo, muchas gracias. Como la luna hace aquí ahora, pero proyectando sobre Tiamat. Ajá, sí. Le proyectas una ciudad sobre la superficie. Además, transmites algo que parece que está consumiendo energía esa ciudad y le aumentas con transmisiones de ruido de comunicaciones como tendría una ciudad o base grande. Y tienes tu señuelo de alta tecnología. ¿Y en la Tierra, cómo se vive el diluvio que causó la destrucción del planeta agua Tiamat? Entonces, regresando a los pueblos de la Tierra, ya formados como mezcla de los Adanes y las Evas, de repente se encuentran con un diluvio proveniente de esas guerras por la destrucción de Tiamat. Y la mayoría mueren ahí por esa causa, de tanta agua entrando e inundando todo, especialmente los que vivían bajo tierra. Y los que pudieron emigraron a las tierras altas, como las famosas tierras altas de Escocia o hacia las mesetas de América del Sur y del Norte, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Pero con un gran trauma psicológico resultante, del cual hablan muchos autores que conocen esto que les comparto hoy, como Michael Sarion o Jordan Maxwell, entre otros, aunque en verdad son muy pocos. Trauma psicológico que aún se refleja en la psique humana hoy en día. Memoria profunda genética y de almas que estuvieron ahí y sufrieron de formas inimaginables. La casi total destrucción, aniquilación o extinción de la raza humana, quedando pocos sobrevivientes, con estrés postraumático severo, que muchos alegan que se pasa en el ADN a toda la raza humana, creando la fragmentación del yo, con ello dando nacimiento al ego, a la dualidad pesada humana, a la falta de empatía. Cito aquí a Carl G. Jung, sobre la historia humana oculta, Berlín 1925, en alemán, libro A bordo de esta nave. Cuando se inundó la Tierra, los habitantes de la civilización de la Atlántida huyeron de las aguas hacia las tierras altas, Highlands de Escocia e Irlanda, como en la serie de Highlander, el inmortal. De ahí viene el nombre de tierras altas, que si las observan no son muy altas, hoy no, pero en aquel entonces lo eran, al grado de quedar como islas. Y es solo en este momento en donde la civilización moderna empezó a emanar o a surgir de este punto.
Irlanda es el lugar del comienzo de la civilización moderna, no China ni África. De ahí emigraron a otros puntos como Escandinavia y Egipto. Por eso los antiguos reyes egipto, no faraones, tenían los cráneos alargados y cabellos rojos como irlandeses, porque lo eran. Miren este último mapa hecho por mí, que contiene la migración de la Atlántida y Lemuria. Los círculos azules representan los asentamientos más importantes de la civilización de la Atlántida y sus movimientos tanto migratorios como los ocasionados por el diluvio. La flecha azul a el círculo blanco